Bien, ahora sí, ¿ya? Les pido disculpas entonces porque no había podido compartir correctamente la pantalla, ¿ya? Pero ahora deberían empezar a ver el texto, ¿ya? Como les comentaba, esta clase va a ser para comentar, ¿cierto?, la evaluación formativa, ¿ya? Y resolver algunas dudas que tuvieran, ¿ya? Lo primero, ¿cierto?, era entender que el objetivo que hemos desarrollado en esta unidad era el objetivo número 8, ¿ya?, que tiene que ver con interpretar textos literarios, ¿ya? Textos literarios que generalmente del género narrativo, ¿ya? Ustedes vieron, ¿se acuerdan? El primer texto que habíamos visto, uno de Frazada del Teatro Nacional, o sea, del Estadio Nacional. Ese texto tiene que ver, ¿cierto? Más bien es de carácter narrativo y tiene que ver con el relato testimonial, ¿ya? Lo mismo que, que la primera historia que aparecía acá en la evaluación, ¿ya? Otro aspecto importante que ustedes tienen que desarrollar es la capacidad crítica, ¿ya? Ser capaces de argumentar, ¿ya? De fundamentar su respuesta, ¿ya? Tener una opinión, pero una opinión fundamentada. Eso era lo importante, ¿ya? Y era lo que teníamos que desarrollar en esta unidad, ¿ya? Voy a ir leyendo el texto, ya la idea, yo puse compartir pantalla, así que deberían poder verlo igual. La idea es que lo vayamos comentando. Ya les voy a ir haciendo preguntas y ustedes me van a ir igual respondiendo y comentando a ver qué le parece. ¿Ya? Bien, dice así. Tejas Verdes, diario de un campo de concentración. ¿Ya? Un fragmento, ¿cierto?, de Hernán Cortés. En primer lugar, ¿se acuerdan, cierto? ¿Habían escuchado de Tejas Verdes o no? ¿Cierto? El texto Frazadas del Estado Nacional tenía relación a Tejas Verdes. Y Tejas Verde había sido también este espacio donde había sido prácticamente como centros de tortura en el gobierno militar o dictadura. Cuando escuchan la palabra campo de concentración, ¿en qué piensan? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué significará campo de concentración? ¿En qué piensan o con qué lo relacionan? ¿Con qué relacionan el concepto o el campo de concentración? ¿Con qué lo relacionan? ¿Dónde lo han escuchado? Profesor, ¿Sí? yo lo relaciono con la palabra muerte. Ya, ya. Muy bien, por ahí va. ¿Quién más? Profe, yo lo relaciono ¿Con qué, por ejemplo, con qué lo relacionan? con la palabra prisión. Prisión, ya, por ahí va también, muy bien. ¿Y hay alguna época donde hayan habido campos de concentración? ¿Por historia, por cultura general, que recuerden? Auschwitz. Exacto, ¿verdad? En Segunda Guerra Mundial. Exacto. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben de todo el genocidio, ¿cierto?, de parte de los nazis hacia el pueblo judío, ¿ya? Y en ese sentido había muchos campos de concentración, que era donde, como el nombre lo dice, donde concentraban a las personas, ¿ya? Y eran verdaderos centros de tortura, ¿ya? Lo que está haciendo el autor al poner este título, ¿cierto?, en el texto, es decir que acá en Chile también hubo campos de concentración, también hubo tortura, también hubo un atentado contra los derechos humanos. Esa es la postura que ya el autor nos plantea desde el título, ¿ya? Lo voy a ir leyendo y le voy a ir haciendo preguntas. Dice así, ¿de qué partido soy? De ninguno. ¿Cómo de ninguno, huevón? Soy de izquierda, pero nunca milité en un partido. Yo había intentado encender un cigarrillo, pero alguien me lo quita de la mano. El interrogador se levanta y examina algo en la mesa a mis espaldas. ¿Quién es Elsa? En la mesa yo había dejado un papel para Elsa, la chica que nos limpiaba la casa y que desapareció hace 15 días, pidiéndole que dejara las llaves y no volviera más. Mi explicación debe parecerles insoportablemente mentirosa. Me pongo de pie como si esto pudiera aclarar algo. La expresión del interrogador parece decir que se acabó su tolerancia ante mi ficción. Bien, hasta acá. ¿Tenemos algún indicio de dónde ocurre la historia? ¿Dónde está ocurriendo esta historia? ¿En qué lugar físico? ¿En qué lugar físico ocurre la historia? ¿Hay algún indicio, alguna marca en el texto que nos indique dónde se ubica esta historia? ¿Dónde está ocurriendo? El tema, lo que trata, ¿cierto?, es un interrogatorio, ¿cierto? ¿Y dónde será este interrogatorio? ¿Dónde creen que es? ¿Dónde lo están interrogando a este personaje? ¿Dónde lo estarán interrogando? ¿En su casa? Ya, sí, cierto. Ya, porque él empieza a decir, por ejemplo, da indicaciones de que en la mesa había dejado un papel para Elsa, que ella limpiaba la casa, ¿cierto? O sea, está en la casa de él. Entonces,
Si este interrogatorio se produjo en su casa, estamos, ¿verdad?, dentro de un allanamiento. La palabra allanamiento tiene que ver con cuando alguien entra a la fuerza a la casa de alguien, ¿ya? Generalmente se habla de, en la noticia, por ejemplo, allanamiento cuando quieren desbaratar una banda de delincuentes, de narcotráfico, otras cosas. Pero en esta época era muy común hacer allanamientos de casa, inclusive de personas que eran inocentes, ¿ya? Solo por la sospecha de que eran de otra ideología o que eran de ideología más de izquierda o socialista, ¿ya? Bien, después el relato sigue así. En la Así que, prueba, ¿cómo? por algo digo la casa. Claro, sí, sí, Mm. está bien, está bien. Después Sí, está dice, bien. así que aquí teníais las farras con Miguel Enríquez en los huevones del Mir. 2 o 3 más me rodean amenazantes. En efecto, aluden unas 150 botellas de vino, Cauciño Macul, vacías, apiladas en un rincón contra la pared. Las habíamos obtenido de la propia viña, en agosto pasado, gracias a la influencia diplomática de Eva. Era la época del mayor desabastecimiento producido en gran parte por la derecha para crear una imagen caótica del gobierno de la Unidad Popular. Acá tenemos otro tema importante que nos aclara un poco, ¿cierto?, cuál es el contexto de este relato. Eh, hay una idea de un desabastecimiento. Si ustedes se dan cuenta, si lo vemos en la realidad de ahora, con la pandemia, ¿verdad? Hay mucha gente que tenía el miedo, ¿cierto? Tenía el temor de que se quedaran sin abastecimiento, se quedaran sin alimentos en los supermercados, ¿verdad? Lo mismo, o sea, más bien eso pasó en esa época, en el contexto del 73, ¿ya? Por eso mucha gente que vivió eso actualmente siente ese miedo, ya de que pasara un poco lo mismo, ¿ya? ¿Y qué pasaba ahí? Que la gente en realidad tenía dinero para comprar productos, comprar cosas, pero lo que pasaba era que los supermercados, las cadenas de alimenticias no tenían cómo abastecerse. Entonces eso dejaba a la gente sin poder comprar alimentos, por lo mismo se hacían muchas ollas comunes, ¿ya? Eso pasaba un poco en esta época y el narrador hace una crítica a eso. Bien, como les decía adelante, hay ciertas marcas que nos dan indicios del tipo de narrador. ¿Qué tipo de narrador se ve en esta historia? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de narrador creen ustedes que está presente acá? El protagonista homodiegético. Exacto, ¿verdad? Protagonista, como habíamos dicho, porque está narrando en primera persona. Cuando dice, yo había intentado encender un cigarrillo, ¿cierto? Pero alguien me lo quita de la mano. Ahí él está con el pronombre personal yo, ¿cierto? En primera persona, donde da a conocer su punto de vista. Y homodiegético, ¿cierto? Porque está dentro de la historia. Recuerden que homodigético dentro del relato, heterodigético fuera del relato, fuera de la historia. Muy bien, bien. La siguiente, al saber que era narrador protagonista, ¿qué focalización le corresponde? Interna. Interna, ¿cierto? Porque conocemos el mundo interior, los sentimientos y lo que piensa el personaje. ¿Ya? O sea, lo conoce él mismo porque él es el protagonista, por eso focalización interna. ¿Ya? Muy bien. El conflicto de la historia. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Lo ven, cierto? ¿Ven la pregunta, verdad? El protagonista no supo explicar quién era Elsa, no ha militado en ningún partido, o es descubierto en las fiestas que tenía, o es interrogado y allanado. ¿Cuál será el tema de este relato? He interrogado y allanado. Allanado. Sí, muy bien, ¿verdad? Porque justamente es interrogado, ¿verdad? Le hacen preguntas, ¿verdad? Consultándole cuál era su ideología, con qué más vivía, si alguien más sabía de algo, y allanado porque llegan a su casa, ¿verdad? ¿Cierto? Irrumpen en la casa de él. ¿Ya? Muy bien. Y el ambiente físico ya habíamos comentado que era la casa. Algunos, de hecho aquí hay varios que pusieron que era comisaría o tejas verdes. Tejas verdes, claro, es el lugar, pero el tejas verde es como el lugar donde lo llevaron después, ¿ya? Porque este fragmento forma parte de un relato mayor. Y la viña Cauciño Macul solamente se nombraba porque de ahí venían los vinos que aparecían en la historia. Y la comisaría, porque ese era un distractor para las personas que creían que no se habían fijado en el detalle que estaban en la casa. Bien. El ambiente psicológico y social. ¿Ustedes ven acá una atmósfera más positiva o negativa? ¿Cómo perciben el ambiente de esta historia? ¿Cómo la ven? Temor, angustia, Negativa. desorientación. Negativa, ¿cierto? Como bien dicen, de temor y angustia, ¿verdad? Desorientación. Ya, ¿y en qué época se enmarcaba? ¿En un gobierno El popular o un gobierno militar. gobierno? Militar, gobierno militar.
Exacto, ¿verdad? Gobierno militar. O sea, tenemos ahí, ¿verdad? Que está marcado porque imagínense a alguien, imagínense ustedes, pónganse en el lugar del protagonista, que alguien de la noche a la mañana llega a su casa, lo llega a interrogar, llega con armas, lo poco menos que lo amenaza, obviamente eso te va a causar temor, te va a angustiar y te va a descolocar o desorientar, ¿verdad? Y eso era lo que pasaba. Nosotros ya por el desabastecimiento nos podemos dar cuenta que estaba en el gobierno militar, ¿ya? Todos esos son datos que se podían deducir del texto, ¿ya? Bien. Y por último, la visión del autor influye en el fragmento leído debido a... en este caso, como es un relato testimonial, porque está relatado, ¿cierto?, en primera persona y se cuenta un hecho, ¿verdad?, de la realidad, ya contados, ¿verdad?, de lo que le sucedió a él, ¿cierto? Pero, o sea, en ese caso, perdón, se identifica el narrador con el autor. El narrador, que era el protagonista, en este caso también sería el autor, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, eh, ¿cuál es la visión del autor entonces en esta historia? ¿Cuál es la visión del autor acá? Pertenece a un partido político, narrando de acuerdo a su punto de vista, se ha informado sobre un contexto histórico, pertenece a un partido político, narrando de acuerdo a su ideología política, o se ha informado sobre un contexto histórico, queriendo realizar una novela histórica. Primera pregunta, en realidad. ¿Es un ¿Él se partido político? informó o lo vivió? ¿Se informó o vivió esta historia? No, lo vivió, lo Lo vivió. vivió, ¿verdad? Entonces ya descartamos la última, porque él no es que se haya informado, así que descartamos esas dos, ¿ya? Y él relata su punto de vista desde la experiencia, entonces, ¿verdad? Y no desde no quiere escribir una novela de ficción, sino que desde su propia experiencia, por lo tanto era la primera, que era lo siguiente: pertenece a un partido político, narrando, perdón, de acuerdo a su punto de vista, lo vivido en un contexto histórico. O sea, lo que pasó en ese momento, él lo vivió y lo quería contar. Bien, entonces ya analizando el texto, podríamos entonces decir que este texto era una novela histórica, un diario de vida o un relato testimonial. Un relato testimonial. Relato Relato. testimonial. Ujú, bien, muy bien, ¿cierto? ¿Cierto? Es un relato testimonial porque narra un hecho que sucedió, un hecho real, ¿verdad? Y además se basa en su propia historia. Recordar que el relato testimonial puede ser por una persona que narra en primera persona, ¿ya? O un relato testimonial que sea un testigo, ya en segunda persona. Ya, pero en este caso era en primera persona. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna duda con el texto? ¿No? ¿Se comprendió bien? Ninguna. ¿Sí? Ya, muy bien. En este texto que vamos a ver ahora, el del texto expositivo, a varios les costó un poco más, ¿ya? Era quizá un texto más difícil. Les costó este texto, ¿no? El de la identidad del sociólogo Jorge Larraín, les costó un poco, ¿no? A mí me costó un poco. ¿Ya? ¿Por qué, qué les costó? ¿Por qué creen que les costó? ¿Qué les llamó la atención o no, no sé, qué? Profesor, a mí igual me costó, pero yo creo que fue porque a mi parecer lo encontré muy largo, ¿Ya? pero no sé. Yo creo que fue por eso. Ya, eso yo lo traje de una noticia, ya, más bien de una entrevista que se le hizo a Jorge Larraín, ya, porque uno de los temas de la unidad que estamos revisando, recuerden ustedes que tiene que ver con la identidad chilena, ya, entonces él abordaba muy bien ese tema, ya. Ustedes tienen que acostumbrarse a ir leyendo cada vez texto un poco más extenso, porque para las pruebas, por ejemplo, bueno, ya no viene la PSU, lo que viene ahora es la prueba de transición en cuarto medio, cuando vayan a entrar a la universidad, les van a aparecer textos no tan cortos, ya les van a aparecer textos a veces de una página, de dos páginas, entonces tienen que acostumbrarse a ese tipo de textos. Ya, muy bien, lo voy a ir leyendo y lo comentamos. Dice así: sociólogo Jorge Larraín, la identidad chilena no se perdió ni se perderá con los inmigrantes. Fuente, Radio Universidad de Chile, por Tania González, el 18 de septiembre del 2018. Pregunta para ustedes. ¿Ustedes qué piensan de la inmigración? Veámoslo, por ejemplo, en el caso chileno, de los migrantes o los inmigrantes que llegan acá a Chile. ¿Ustedes creen que contribuyen a la identidad chilena, que va a generar una pérdida de la identidad chilena? O qué piensan ustedes sobre la migración? ¿Qué piensan ustedes de la migración? ¿Qué piensan de los migrantes, chicos? ¿Será buena? ¿Será mala? ¿No les gusta? ¿Les gusta? ¿Creen que puede ser un aporte? ¿Qué piensan de la migración?
Yo Ujú. pienso de que todas las personas podemos ser un aporte, inmigrantes, no inmigrantes. Yo creo eso, ese es mi punto de vista. Ya, muy bien, muy bien. Ujú. Bien, bien. Encuentro que ¿Alguien más? muchos tienen diferentes puntos de vista y muchas veces puede ser un aporte, pero también ha pasado, por lo menos acá en Chile, que varios inmigrantes que vienen no pueden conseguir trabajos tampoco y muchas veces vienen como ladrones prácticamente Claro, y han habido varios robos y todas esas cosas. Y claro, tiene dos lados igual, pues están los que quieren trabajar y los que vienen a puro robar. claro. Exacto. Muy bien, bien, gracias por los aportes. Bien, en general, más allá de la postura que tengan sobre la migración, es importante poner este tema porque es una situación que se vive actualmente. Y, y en Chile y en el mundo la migración no es un tema nuevo, ya es algo que viene desde casi desde el principio de las sociedades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las culturas siempre se van mezclando, ya quizás no lo ven ahora inmediato, pero con el tiempo van a empezar a tomarse, por ejemplo, algunas palabras que son préstamos, ¿cierto?, del idioma, que se van a ir incorporando a nuestra lengua, ¿cierto?, al español. Van a ver, por ejemplo, quizá algunas mezclas de las costumbres, ya, pero eso no quiere decir que se vaya a perder la identidad chilena, ya, sino más bien que se va transformando, como todo, porque como la identidad la constituimos las personas, ¿cierto? En la medida que vamos cambiando como sociedad, va cambiando nuestra identidad también. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a ir comentando, ¿ya? Él dice lo siguiente en el texto. En contexto de Fiestas Patrias surge la pregunta por la definición actual de la identidad chilena. En esta línea, en conversación con el programa Política en Vivo, el doctor en Sociología Jorge Larraín hizo un repaso para nuestra historia y las transformaciones de lo que nos une y define colectivamente, sumando los resabios del pasado. Él en realidad lo que va a hacer acá es como un panorama, una síntesis, ¿cierto?, de los distintos periodos que forman parte de la historia de Chile, ya que eso ustedes lo deberían saber por historia, ¿cierto?, por cultura general. El primer periodo, bueno, es la conquista, pero él parte desde la colonia. Dice lo siguiente: el experto se remontó al fuerte oscurantismo del periodo colonial en Chile, que a su juicio hoy figura como un problema entre el catolicismo y el avance de la secularización. A ver, acá hay dos temas importantes. Oscurantismo igual es una palabra que tiene un cierto sesgo, ¿ya? Porque oscurantismo tiene que ver con la oscuridad, con aquello que se oculta, un periodo oscuro dentro de ese periodo, ¿ya? Y por otra parte, ustedes saben que como, ¿cierto? La colonia española, la colonia Chile como cuando era colonia, ¿cierto? Adoptó toda la que era las costumbres y la ideología, por ejemplo, en este caso el cristianismo, que venía de los españoles, ¿ya? Pero con el tiempo, cuando ya Chile se va a comenzar a independizar, hay una secularización. ¿Han escuchado esta palabra? ¿Saben lo que significa el concepto de secularización? ¿Saben qué significa o no? Por historia la han escuchado, ¿no? Cuando vieron la independencia de Chile, ¿cierto? En historia, la han visto, ¿no? La independencia de Chile en historia, ¿no? ¿Ya? La secularización significa cuando un país, por ejemplo, o las instituciones se van volviendo más liberales, ya no son tan conservadoras, ¿ya? Y en este caso se va alejando un poco de la ideología católica cristiana, ¿ya? Y se va volviendo como, hay una mayor diversidad de pensamiento, ¿ya? Y eso va a pasar en la independencia, ¿ya? Durante el proceso de la independencia, Larraín observó hasta cierto punto un tinte antihispánico, ¿ya? ¿Por qué? Porque como querían independizarse, ¿cierto? Todo lo que viniera de España, de la colonia española, ¿cierto? Iba a ser mal visto, o sea, como que obviamente se va a generar esta oposición, ¿ya? De aquellos que querían constituirse en una república gobernada por chilenos o por criollos, por ejemplo, ¿ya? Y no por españoles, ¿ya? Va a ser anticatólico en el sentido de que ya no van a querer tampoco tener los dogmas, las creencias que fueron impuestas, porque ustedes saben que la conquista española implicó una imposición de creencias, de ideología, entre otras cosas, ¿ya? Con el cuestionamiento a la hegemonía absoluta de los obispos y cardenales, ¿ya? Acá ustedes saben que la independencia, hacia 1800, ¿verdad? 1810, ocurre esta idea de ir en contra de las monarquías o los poderes absolutos, ¿ya? De la monarquía española. Entonces ahí
Chile se va a constituir en lo que conocemos actualmente como república, ya donde tienen sus propios gobernantes, ¿cierto? Y que se eligen democráticamente. Pero todavía falta para eso, ¿cierto? Después dice lo siguiente. No obstante, al venir de un mundo oscurantista, indicó que durante el siglo XIX primó la discriminación racial, el dilema de la civilización versus la barbarie y la frase traigamos gente que mejore la raza. Ahí hay varias cosas importantes. En esta época, ustedes saben, bueno, todavía hay un cierto racismo o clasismo, pero en esa época era por lejos mucho mayor, donde aquellos que estaban en el poder eran los descendientes de españoles, la gente de, por así decirlo, de raza blanca, ya, o de tez blanca, ¿verdad? Mientras que aquellos que venían descendientes de los pueblos originarios acá, por ejemplo los mapuches, o que eran una mezcla entre españoles y mapuches, por ejemplo, como el caso de los criollos, ya era mal visto y no se les permitía ascender socialmente de la misma manera que alguien que naciera de piel blanca, ¿ya? Esos eran los principales conflictos. Y se hablaban que aquellos de piel blanca, los descendientes de españoles, eran los civilizados y los demás eran los bárbaros, ¿ya? Entonces en esa época siempre se hablaba de que lo que venía desde Europa, desde España, era mejor, ¿ya? Así empezó parte de la identidad chilena según este autor. Cuando ya se llevaban 100 años, ya cierto, la independencia, hacia el 1910, él dice que Chile no tuvo tanto interés por las culturas propias y la recuperación del patrimonio artístico, a diferencia de otros países de América Latina en que se evidenció el indigenismo. ¿Ustedes saben o cómo deducen a qué se referirá el concepto de indigenismo? ¿Qué significará? ¿A qué se refiere el concepto de indigenismo? ¿Qué significará? ¿Les suena de algo? ¿Qué creen que significa? Ustedes saben, ¿cierto?, que cuando Cristóbal Colón llega a América, ¿verdad?, o lo que después se llamaría América, ya en realidad él pensó que llegaba a las Indias, ¿ya? Entonces, de ahí en adelante, a todos los americanos o futuros americanos, ¿verdad?, se le empieza a llamar indígena. Pero en realidad ese concepto está mal empleado, ya, pero en este caso, indigenismo hace referencia a los pueblos originarios, ¿ya? Entonces lo que está diciendo ese párrafo es que Chile, desde un principio, no valoraba lo propio, no valoraba lo autóctono, la cultura originaria, no valoraba lo que viniera a nivel artístico, cultural de esa cultura, ¿ya? Después dice, para los chilenos no bastaba con dejar el catolicismo, se debía traer académicos de Europa, estaba la gran esperanza de que su educación nos iba a dar a los europeos, señaló el sociólogo. O sea, que lo que venía de Europa era lo mejor, eso se pensaba en esa época, acá en Chile. ¿Ya? Después viene otro concepto que yo creo que se lo han escuchado, el concepto de oligarquía, lo han escuchado, ¿verdad? ¿Están ahí, chicos, chicas? El concepto de oligarquía lo han escuchado, ¿verdad? ¿Sí o no? Yo no, profe. ¿En historia no lo han visto? ¿Están seguros que no lo han visto? ¿O no se acuerdan? ¿Ya? Yo no me acuerdo. Ya, miren, la oligarquía es una forma de gobierno. Todas estas palabras vienen son de raíz griega o de raíz latina, en este caso griega. ¿Ya? La palabra arquía significa gobierno o forma de gobierno. Y la palabra oligo, o en este caso que aparece como, hay una mezcla, oligarquía, pero oligo significa 12. Entonces, la palabra oligarquía significa el gobierno de los 12 o hasta 12. Pero traducido, en el fondo, a lo que apunta es que es el gobierno de pocas personas. Entonces, cada vez que ustedes escuchen el concepto de oligarquía, es porque está gobernado por pocas personas, o el poder está en la mano de pocas personas, ¿ya? Chile comenzó siendo una oligarquía. Cuando se constituyó en una democracia, hacia 1910, era una oligarquía más que una democracia, ¿ya? ¿Por qué? Porque las clases privilegiadas mantenían el poder político, económico, eran autoritarias, ¿ya? Y recién hacia el siglo XX, hacia mediados 1900 y mediados del siglo pasado, ya es que van a haber una mayor notoriedad de otras clases sociales, ¿ya? Entonces ahí tenemos que a principios del siglo XX van a surgir las clases más populares, ¿verdad? El proletariado, ya a nivel mundial, no solamente en Chile, y también después la clase media, ¿ya? El autor dice lo siguiente: la oligarquía se esconde en el Congreso y desde ahí se protege los intereses. ¿Por qué en el Congreso? Porque ahí se hacen las leyes. Entonces, la oligarquía, o los que para no perder el poder, ¿qué hacían? Lo legislaban o hacían las leyes de acuerdo a sus propios intereses.
¿ya? Después, a pesar de que ya no controlan al Ejecutivo, porque acuérdense que después ya vamos a ir pasando a una república más democrática, entonces el presidente o el Ejecutivo siempre va a tener mayor poder. Después dice la aparición de otros sectores en la esfera pública y política, como las clases medias, ya eso a mediados del siglo XX, partidos de clase obrera, sindicatos y otros, influyen en la impronta de nuestra identidad, también debido a la industrialización sustitutiva que se está produciendo en la época. Ahí hace referencia a que ustedes saben que todas estas clases sociales surgen porque en Chile empiezan a surgir las empresas. Las grandes empresas que empiezan a producir en masa, ¿cierto? Surgen a principios del siglo XX, a finales del XIX, ya todo lo que tiene que ver con el salitre, por ejemplo, con la manufactura, entre otras cosas, ¿ya? Algunos metales también, ya empiezan de ahí en adelante, ¿ya? Y en ese sentido es que Chile empieza este proceso de industrialización, se llamaba por sustitución de importaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que Chile va a traer materia prima, o sea, va a traer a veces, va a importar, ¿cierto?, mercancía desde afuera, y también va a exportar, ¿cierto?, algunas materias primas, ¿ya? Después dice, por esos días la meta de los grupos medios es el acceso al Estado, se crean los sistemas de educación y salud. Chile, en esta época, a principios del siglo pasado, ¿ya? Y de a poco va a ir mejorando los sistemas de salud y de educación. Y con el paso del tiempo ya se va a hacer obligatorio la educación primaria, la educación secundaria, ¿ya? Pero después va a venir otro conflicto, según lo que dice acá, ¿cierto? Ese conflicto viene dado por las clases sociales obreras, ¿ya? O lo que se llamó Unidad Popular, la UP, ¿ya? Y se va a ver acrecentado más todavía con el presidente Eduardo Frei Montalva, que era el padre del Eduardo Frei que conocen ustedes, y Salvador Allende, que van a hacer una reforma agraria. ¿Han escuchado lo de la reforma agraria? ¿Saben lo que pasó? ¿De qué trataba la reforma agraria? ¿Lo han escuchado alguna vez o no? En historia, ¿no? La reforma agraria lo que hizo fue a las personas que, como los latifundistas, las personas que tenían mucho terreno acá en Chile, ya lo que hace el Estado era expropiarlo, ya que no fueran más los dueños de esos terrenos y se los dieron a las clases más populares, más bajas. ¿Ya? Y eso obviamente, como se imaginarán, molestó a las clases más, con mejor poder económico, más acomodadas, y reaccionaron en contra de eso, y en ese sentido es cuando surge el gobierno militar o dictadura, ¿ya? Bajo todos esos conflictos que estaban pasando, ¿ya? Y varias cosas más que habían, varios problemas más que se estaban presentando, ¿ya? Entonces después pasa, ¿cierto?, a la otra parte de la historia donde dice dictadura, restauración autoritaria. Así llama este periodo. Dice, el miedo se toma la vida de los chilenos desde 1973 en adelante, y con la pérdida del Estado de Derecho, el sociólogo identificó de vuelta un rasgo propio de nuestra identidad. No se puede actuar sin vestirse de aparente legalidad. En esos años, toda acción se decretaba y de la colonia viene lo legislativo, ¿cierto? A lo que se refiere a que ahí las personas que estaban en el poder hacían leyes para mantener sus propios intereses, ¿ya? Y ahí hubo un quiebre de la identidad. ¿Por qué? Porque ya no se cantaba el himno nacional por todos, había una exclusión a las clases sociales más populares, había mucha diferencia de clase ya en el 73. Después ya no habla el del año 2000, que es la época en que nacen ustedes, ¿cierto? Para el Bicentenario, ¿ya? Donde empiezan a ver un modelo mucho más capitalista, modelo del empresario, ¿cierto? De libre mercado, donde como conocemos la sociedad ahora, ¿cierto? Con la grande empresa, y que igual sigue habiendo cierta desigualdad social. Y ya se decía que a principio, en el 2005, 2006, estaba la Revolución Pingüina, cuando ustedes imagino que eran chicos también todavía. Allí los estudiantes, en esos años, se hicieron toda una revolución, ya en la revolución de los secundarios, ya de los chicos que estaban en los mismos cursos que ustedes, salieron a las calles a protestar, a manifestarse por el derecho a educación, ya, así como se vio el año pasado con el 18 de octubre, lo mismo ya pasaba hace unos 12 años atrás, más o menos, 12, 13 años atrás, ¿ya? Este texto fue escrito en 2018, así que todavía no considera lo que pasó el año pasado, pero sí el texto como que ya anticipa que se venía una crisis social en Chile, porque en Chile ha habido mucha desigualdad en los últimos años. Él dice lo siguiente:
En estos 18 años se ha dado la insurgencia o la rebeldía de grandes grupos humanos que desde abajo, incluso los estudiantes, han desafiado la versión más tradicional de lo que era nuestra identidad y a nuestra democracia en su apariencia, piden más educación e igualdad, afirmó Larraín, al tiempo que les reconoció logros al poder mirar hacia el futuro con esperanza o una sociedad más participativa. O sea, que él ya anticipaba que las personas iban a exigir esa mayor participación, que se escuche a la gente en verdad, ¿cierto? Después dice, para cerrar, dice, precisamente en ese sentido y tal como, como muestra la historia, el sociólogo apuntó a la inmigración como un fenómeno importante, que en su opinión no es reciente, sino que hoy más diversa en Chile. De este modo, criticó a los sectores que con miedo hablan de la pérdida de nuestra identidad nacional y los invitó a enfocarse en la contribución que los extranjeros hacen al país con su trabajo. ¿Cierto? La reflexión final que nos deja ¿cierto? El autor es más bien que valoremos esta diversidad, y porque la migración no es un fenómeno nuevo, sino que se daba desde mucho antes, ¿ya? Y que esta vez es más variada. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque nos pueden aportar desde el punto de vista que a veces podemos necesitar profesionales que no hay en Chile y que esos extranjeros sí tengan esas profesiones. Entonces, en ese sentido, la migración puede ser buena, como lo que pasó ahora en la pandemia, que había muchos médicos acá en Chile que eran de otros países, pero que no habían sido acreditados su estudio acá. Entonces, han servido por ejemplo, para lo que sucede con la pandemia, ¿ya? Y así con varias profesiones, ¿ya? Después venían algunas preguntas, ¿cierto? Después que hablaban sobre los periodos, ya a veces estaba más fácil, ¿cierto? Que ahí aparece que era la colonia, ¿cierto? La independencia, el centenario, ¿cierto? Dictadura y bicentenario, que eran los periodos que él consideraba acá, ¿ya? Ahí no habían preguntas muy difíciles, pero ¿hay alguna pregunta? Ah, sí, esta les costó más, la última. ¿Cómo evaluarías, a partir de lo planteado por el sociólogo, el proceso de inmigración actual en Chile? ¿Por qué creen que les costó más esta pregunta? Porque aquí la respuesta era negativa, neutra o positiva. ¿Por qué creen que se les hizo más difícil esta pregunta? Hay varios que les costó esa pregunta. ¿Por qué creen que les costó? No supieron encontrar la respuesta, no sabían cómo evaluarla, porque ahí la pregunta te daba tres opciones. Si ustedes pensaban o sea, que el autor pensaba que la migración era negativa, neutra o positiva. ¿Qué les pareció esa pregunta? Chicos, chicas, ¿están ahí o no? ¿Me escuchan bien? ¿Qué les pareció esa pregunta? El Yo autor, encuentro ¿verdad? ¿Sí? es que varios tienen distintos puntos de vista. O sea, para algunos puede ser negativa, para otros puede ser positiva. Sí, pero ojo ahí, que nos preguntan no es lo que ustedes pensaban sobre eso, sino lo que el autor pensaba sobre la migración. ¿Y qué es lo que el autor piensa sobre la migración? ¿Es positiva? ¿Cierto? Él veía como positiva la migración. Entonces nos quedaban dos respuestas, las dos últimas. Positiva debido a que mejorará la raza chilena, obviamente él no piensa eso porque sería un comentario racista, él pensaba lo otro. Positiva puesto que los extranjeros realizan una gran contribución con su trabajo, ¿ya? Esa pregunta le había costado a varios, ¿ya? Bien. Sí, eso sería en cuanto al texto en general. No sé si tienen alguna duda, algo que comentar. ¿Tienen alguna duda, chicos? Nos va quedando un minuto para cerrar la clase. ¿Algo que comentar? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Se entendió bien? ¿Les pareció muy difícil o no la evaluación o la encontraron bien? La segunda parte estuvo más difícil, pero la primera no. Ya, es que yo creo que ustedes están más acostumbrados a leer como cuentos, relatos, ¿cierto? Y a Sí. lo mejor a veces no leen mucho noticias o texto más informativo. Tienen que ir acostumbrándose a leer texto expositivo, texto argumentativo, porque más adelante, como les decía, la prueba de transición, que era la PSU antes, igual le aparecen ese tipo de textos. Y además es importante que ustedes sean capaces de tener su opinión, ¿ya? Para eso son buenos esos textos. Ya, como sugerencia,
¿Qué pueden hacer si alguno de ustedes quisiera siempre ir mejorando eso? Leer noticias. O sea, pueden buscar en un diario de internet, o si sus papás, no sé, compran algún diario, buscar a veces noticias que les llame la atención y leerlas. Y comentarlas, pues podrían comentarlas con sus papás o algo así, o las mismas noticias que aparecen en la televisión, y así ustedes van a ir trabajando mejor los textos expositivos, ¿ya? Porque los textos expositivos son generalmente entrevistas, ¿ya? O sea, perdón, no entrevistas, pero son noticias, son noticias, ¿ya? Bien, chicos. Y si quieren trabajar más adelante texto argumentativo, pueden buscar alguna crítica, alguna reseña, ¿ya? Pero siempre busquen igual temas que a ustedes les llamen la atención. Podrían partir por ahí, ¿ya? De todas maneras, igual los vamos a ir trabajando en clase más adelante, ¿ya? No sé si tienen otra duda, otra pregunta, alguna sugerencia, algo que no haya quedado claro. ¿No? ¿Quedó todo claro? ¿Seguros? ¿Seguras? Sí, ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí, por mí está bien. está Ya. bien. Ya, cualquier cosa me escriben, ¿ya? Espero bueno, esto va a ser como retroalimentación en el fondo, ¿ya? Así que lo voy a dejar grabado igual para que la tengan después, ¿ya? Bien, si no hay más preguntas, me despido, cuídense mucho, que estén muy bien, ¿ya? Gracias por la asistencia y ya nos estamos conectando la próxima semana, ¿ya? Cuídense, chao, chao, que estén Ya, bien, chao, profe. Chao, profe, cuídese. igual, Chao, profe. chao, Chao. profe, que esté gracias por la bien. atención, gracias. Y motívense a participar igual, chao, chao.